¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy, en el curso de Filosofía del Derecho, hablaremos sobre las teorías positivas, para lo cual se ha realizado una monografía sobre la crítica del realismo jurídico, positivismo crítico. Quien le habla al alumno Julio Andrés Monzón Anticona y el docente Rodríguez Pinto Yoga. Bien, para eso hemos escogido un caso sobre derecho constitucional y una casación laboral número 13843, donde se expondrá el tema. Entonces, empezamos y podemos hablar una información relevante sobre este caso, donde el trabajador demanda o reclama que percibe una remuneración menor que un homólogo que realiza las mismas funciones, donde solicita pues que sus beneficios sociales sean iguales a los homologados. El mismo trabajador demanda reclama que percibe una remuneración menor, no realiza funciones, las mismas funciones, y en primera instancia se declaró improcedente. La Corte Suprema en su casación consideró que la sentencia de vista tenía una motivación aparente o insuficiente, pues aunque la sala había señalado diferencias entre el trabajador demandante y el homólogo, por ejemplo, como la antigüedad del nivel, la fecha de ingreso, no explicó detalladamente cuáles eran esas diferencias justificables, objetivas y válidas. Cuando la Corte Suprema indica que no se denuncia discriminación, ella es indispensable proponer un tertivo, un comparativo válido, es decir, un criterio de comparación concreto entre el trabajador demandante y el homólogo. Eso quiere decir que se tenía que hacer un análisis de comparación entre un trabajador homólogo y el trabajador demandante. Bien, este caso llevado a las teorías biopositivismas, tenemos que, por ejemplo, en primer caso tenemos, o primera teoría lógica del derecho, donde se habla pues del derecho y de la moral, tenemos el positivismo excluyente de Kelsen. ¿Qué diría Kelsen en este caso? Bueno, Kelsen pues diría que la resolución judicial debe apoyarse en normas válidas dentro de un sistema jurídico constitucional. La motivación debe ser una exposición lógica como se aplica en estas normas para el caso concreto. En este caso también Kelsen destacaría que la sala da vista, de vista ha quebrantado la formalidad de motivación, no ha explicado suficientemente las razones, la cual vulnera la técnica de la sentencia. La Corte Suprema, al exigir motivación razonada, está corrigiendo este defecto formal. Una crítica de esta teoría en este caso sería pues que el positivismo excluyente de Kelsen tiende a subvalorar los factores fácticos y las circunstancias empíricas del caso, por ejemplo, la trayectoria real del trabajador, la política salarial de la municipalidad, las prácticas institucionales. Asimismo, tiende, en este caso, las diferencias de antigüedad y trayectoria tienen un peso factual o importante, como se podría decir. En, Aplicado a la teoría del positivismo incluyente de Carr, ¿qué diría en este caso? Carr reconoce que el sistema jurídico incluye reglas como la regla del conocimiento para identificar que hay normas válidas. También acepta que el contenido moral puede incorporarse si la regla del conocimiento lo permite. En este caso, la regla del reconocimiento peruano podría incluir principios constitucionales como la igualdad y la motivación como parte del debido proceso, según los artículos 139 de la Constitución. La CIJAR permitiría que los jueces incorporen criterios de racionalidad moral e interpreten las normas. Sin embargo, esta teoría tiene pues una crítica, ¿no? Para este caso, desde el mismo enfoque realista de Har. Har sostiene que los jueces seguirán las reglas del conocimiento, del reconocimiento y criterio de legalidad, pero no explica realmente cómo va a interpretar estas reglas en la praxis. Por ejemplo, ¿qué peso le dan los jueces a los antecedentes, a las ideologías, a los intereses? Asimismo, Har supone que los jueces seguirán las reglas de reconocimiento y criterio de legalidad, pero sin embargo, tienen limitaciones cognitas y presiones institucionales. Hay sesgos que el positivismo incluye.
que el positivismo incluye y que aborda con profundidad. Bien, siguiendo con la exposición tenemos otra teoría que es el positivismo crítico garantista de Ferrajoli. Ferrajoli, para este caso, sostiene que la validez jurídica no basta con las normas, deben respetarse las garantías constitucionales y los derechos fundamentales. El juez no aplica normas válidas, sino que debe garantizar el derecho a la igualdad, al debido proceso y a la motivación. En este caso, Ferrajoli estaría de acuerdo con la Corte Suprema al exigir racionalidad y justificaciones objetivas en el caso de la discriminación salarial, pues ello es parte de la protección del derecho fundamental. En la crítica sobre este caso, de esta teoría de garantismo de Frajoli, se podría decir que su enfoque no siempre explica cómo los jueces concretos en casos como este ponderan o valoran los factores prácticos, como las presiones institucionales o cargas probatorias. El garantismo exige mucho del juez, que debe ser un control sustancial de la racionalidad, pero no siempre puede exigirse un criterio perfecto. Además, Ferrol incorpora valores y garantías en su modelo, ¿no? Que pueden volverse normativos en exceso, como morales, ¿no? Sin perder la conexión y la variabilidad. En el caso de la teoría del realismo jurídico de Ross, para este caso laboral que estamos tratando, Ross sostiene que las normas jurídicas son predicciones de cómo actuarán los jueces. El derecho es lo que los jueces van a decir basándose en su experiencia y patrones judiciales y factores empíricos. En este contexto, la casación mencionada, desde este enfoque realista, lo que importa no es tanto el ideal de motivación perfecta, sino prever cómo realmente decide el nuevo colegiado superior, qué factores va a tomar, como los antecedentes de la jurisprudencia, preferencias y valores valorativas influenciadas en esta decisión. Para Ross, el juez no está complementado, ligado por la norma. Hay márgenes de interpretación condicionados a las prácticas, costumbres judiciales, políticas institucionales. Eh, con respecto a las ventajas del realismo jurídico en este caso, pues permite captar los factores reales que influyen en la decisión judicial de la Corte, de la cultura judicial de la Corte Suprema, sus criterios jurisprudenciales previos, las presiones institucionales, los argumentos más convenientes en casaciones precedentes. Obliga a hacer un análisis empírico de las decisiones anteriores de la Corte Suprema en caso de discriminación salarial. Asimismo, permite diseñar estrategias procesales más realistas, por ejemplo, presentar evidencias comparativas muy detalladas. Bien, por último, bueno, tenemos la parte bibliográfica donde se ha sacado toda la información. Muchas gracias.